Så nog en cell. Grábame. Ahí estamos. ¿Qué pasa, chavalería? Aquí estamos en este marco incomparable a otros sitios. Esto de aquí al fondo es la Sierra del Faro, un monte bastante conocido en Galicia y que ahora le han puesto todos estos molinos. Y bueno, rompen un poco el paisaje, pero bueno, se ve que son buenos para el medio ambiente, así que compensan una cosa con la otra. Primero, dos cosas: el motivo de esta review, y segundo, el tipo de review que vamos a hacer. Primero, el motivo para hacer esta review es que yo, cuando estaba buscando información sobre la moto, me vi un montonazo de vídeos. Un montonazo de vídeos significa que probablemente me debí de ver como 40, 50 vídeos en internet, tanto de la CB500X como de otras motos, y entonces me parece lógico que después de haberme aprovechado de esa información, ahora que yo me he comprado una moto, también contribuir de alguna forma a la comunidad y dejar también mis impresiones. Y después, respecto al tipo de review que vamos a hacer, decir que voy a hacer una review muy subjetiva, porque cuando yo estaba buscando información, casi todas las reviews eran muy técnicas, que si horquillas invertidas, que si barra de no sé qué, que si chasis bla bla bla, y a mí eso en realidad no me importa mucho por mi forma de ser. A mí la mecánica no es un tema que me apasione mucho. Para mí lo que era más importante era la opinión de un tío que ha tenido una moto 3-4 años, si está contento, si no, qué hace con ella, qué no haría, si tuviese otra moto qué haría diferente. Es decir, la moto tiene 47 caballos, pero a mí no me importa tanto que tenga 47 caballos como qué te permite hacer y de qué te corta tener solo 47 caballos. Así que vamos allá. Lo primero y más subjetivo de lo que podemos hablar es probablemente de la estética. Aquí la tenéis. A mí personalmente la estética me parece una moto bastante chula, más que el modelo anterior. Obviamente esto va para gustos. El otro día leía en el foro de CB500X a un tío que se quejaba de que el modelo 2019 era horrible. En mi opinión es totalmente lo contrario. Esta es la primera CB500X que es bonita, pero vamos, que teníamos la misma razón tanto él como yo. Es un tema totalmente subjetivo. En mi caso le he puesto los protectores de motor porque en el momento en el que la compré eran los únicos que estaban disponibles, los propios de Honda. Estos son los de origen, que se dice. La gracia es que tardaron como un mes y pico en llegar, durante los cuales no tuve ningún problema con la moto, y un par de días después de comprármelos, aquí veis el picotazo, me salvaron de una caída muy tonta. Aparcando estaba el suelo resbaladizo, se me cayó de lado y mira, gracias a esta tontería pues el daño no fue a mayores. De hecho no le quedó absolutamente ningún rayazo, aparte de esto que en algún momento lo lijaré y lo pintaré. Aquí el bloque motor, nada que decir, está todo muy nuevico, 2 cilindros en paralelo. La gente se queja de que a bajas revoluciones suena un poco a tractor, que el sonido no es muy bonito. A mí esto pues me da igual, suena a motor de explosión. Que por si alguien no lo sabe lo explico. Los motores de explosión funcionan con 2 cachos de hierro que se van dando de hostias. Bueno, en este caso se van dando de hostias así, como ordeñando una vaca. A mí personalmente, si fuese eléctrica y no tuviese ruido sería ideal, pero en este caso la moto tiene un ruido bastante contenido y a mí eso me alegra, porque cuando entro en el pueblo como aquí no voy dando mucho la nota. Las llantas estéticamente para mi gusto son bonitas y los neumáticos que trae son 50-50, que teóricamente significa que tanto valen para hacer un poco de off-road como para hacer un poco de carretera, pero bueno, podría significar que no valen ni para off-road ni para carretera también. Este es el único punto que a mí no me convencía. Yo quería comprarme una moto con ruedas de radios. Si hubiese habido una opción para ponerle ruedas de radios lo hubiese hecho, porque aunque no hago off-road sí que es cierto que a veces me vengo por aquí por el campo y algún piñazo le doy. De momento no he tenido problema, pero el llantazo está ahí siempre presente. Y estos son suspensiones de horquilla convencional, que no sé si es mejor o peor que la otra.
Atrás pues estamos un poco más de lo mismo, la estética de las ruedas más o menos la misma, más asfáltica que off-road, pero bueno, para hacer así algunos pinitos pequeños que he hecho yo, tampoco voy a decir que se haya comportado mal. Por el momento no he tenido absolutamente ningún problema. El cuadro está todo molón, mira esto. Mira esta animación que hace, nada más que la enciendes. Es el mismo cuadro que llevan ahora prácticamente todas las mismas ondas de segmento medio, kilómetros hora, la marcha en granada, revoluciones, gasolina, las típicas cosas, la hora, que está muy bien, y los kilómetros andados. Mi moto tiene actualmente 5.288 kilómetros. Y luego lleva este parasol encima, así un poco estilo coche, que hace que puedas ver un poquito mejor el cuadro, porque hay que decir que a plena luz a veces cuesta un poco de leer, pero bueno, nada destacable tampoco. Destacable, sin embargo, esta barrita está genial, es una barra para poner accesorios. Como es muy estrechita, aquí en teoría va el GPS, y he visto gente que lleva aquí puesto un Garmin que va conectado a la electricidad de la moto y queda que niquelado. Yo por el momento lo he utilizado solo para poner la GoPro y un poco chapuza, la verdad, ahí poniendo unas gomas, porque la verdad es que es tan finita la barra que no encontré esta pieza de la medida correspondiente. La iluminación, como ya sabréis, es full LED, todos los faros son LEDs, da una luz blanca muy bonita, pero para mí la verdad es que no alumbra mucho. Es de las motos que he tenido que menos alumbra, incluidas scooters. El año que viene seguramente le pondré aquí los antinieblas y pista, que la verdad es que cuando vas por una carretera así pequeña de montaña, a la mínima curva que hay es que te cuesta un montón ver la carretera. Cosa curiosa, si os fijáis, aquí hay una chapita de plástico, pues en teoría los antiniebla de Origen tienen un botón que quitas esta tapita y se pone aquí el botón de los antiniebla. Y en el mismo estilo tenemos el hueco para poner la toma de mechero, que la verdad es que Honda ya lo podía haber puesto de fábrica, haber puesto la moto 100 euros más cara y haberle puesto la puñetera toma de mechero, y ahora la tengo que poner yo. Le he puesto el caballete de Origen, el de Honda original, y no hay mucho que decir, es un caballete, soporta la moto, yo lo considero imprescindible, creo que también debería venir de serie en esta moto, pero no viene de serie, así que si lo quieres pues son 100 y poco euros más que tienes que agregar a la moto. Y bueno, es un caballete normal, no tiene nada especial bueno ni especial malo. Vale, las estriberas son de goma y aquí la pena es que no sean de estas que se quitan y que se quita la goma y queda de hierro por debajo. Pues lo que veis es lo que hay, y si vais a hacer más off-road pues tendréis que invertir en unas estriberas buenas. Y vamos llegando así a uno de los puntos más controvertidos. El tubo de escape este, la gente se queja un montón de que si parece un jamón, que si es súper feo, que cómo hacen estas cosas. A mí no me parece nada feo, la verdad. Prácticamente todas las motos de la generación actual de tamaño medio tienen unos tubos de escape parecidos a este, y el motivo es simplemente que la Unión Europea tiene unas normas de emisiones y de ruido muy estrictas actualmente, pero estas normas nos afectan a todos para bien, así que a mí no me parece mal, tampoco me parece feo. O sea, creo que Honda ha resuelto bastante bien el diseño de este tubo. Si lo comparas por ejemplo con lo que hizo Suzuki en la V-Strom, a mí personalmente me parece mucho más estético esto que los que le ponen unos tubos ahí todos preparados que parecen un tubo de acero que es material de construcción industrial. Y llegamos al tema del asiento, que pasa lo contrario. Casi todo el mundo dice que es súper cómodo y que al ser así plano pues permite hacer transición según el tipo de conducción que estés haciendo, pues echarte hacia adelante, pues echarte hacia detrás. Y en general la gente habla bien del asiento. Y curiosamente a mí el asiento es lo que peor me parece. En viajes largos que he hecho de más de 600 kilómetros en un día, es que he terminado con el culo súper dolorido. Esta zona de aquí, donde apoyas la pierna, es súper dura y a lo largo de las horas te empieza a doler el culo, y la verdad es que no quiero ni recordarlo. Sí que es cierto que permite esto de ir un ratito aquí atrás apoyado. Yo aquí suelo llevar la bolsa con el equipaje, entonces tampoco tengo mucho margen. Pero bueno, sí que es cierto que puedes ir así un poco más tirado para atrás y luego por ratos echarte así un poco hacia adelante, casi sobre el depósito, y entonces descansas un poco la parte de atrás del culo, y bueno, ya con eso te vas apañando. Después no sé si voy a caber en la pantalla, no, se me corta la cabeza. Bueno, se me corta un poco la cabeza, pero da igual, no hace falta que vaya hasta ahí a subir la cámara para lo que voy a decir. La posición de conducción off-road, yo mido unos 74, a mí no me resulta especialmente incómoda. En principio la gente dice que el manillar está demasiado echado para adelante y que no te permite ir del todo erguido, pero también hace poco escuchaba los comentarios de un profesor de conducción que hace cursos de off-road y también decía que la gente se flipa mucho con lo de ir totalmente erguido, que en realidad hay que ir siempre con las piernas flexionadas, preparado para maniobrar la moto, y que en realidad lo de ir tan erguido todo el rato que tampoco es tan importante. Pues yo, como no tengo mucha idea de off-road, tampoco os voy a poder dar un gran consejo. Lo único que os puedo decir es que a mí me ha ido, lo poco que he hecho por el momento, bastante bien, y no tengo ninguna queja respecto a la posición de conducción off-road. Sí que la tengo, sin embargo, cuando voy haciendo touring, llevo los brazos demasiado extendidos y aquí voy haciendo presión con el acelerador, al cabo de una hora empieza a dolerme el hombro. Lo he hablado con más gente y a nadie le pasa, entonces esto podría ser
algo exclusivamente de mi hombro y no de la moto. En otras motos, por ejemplo la CB500F, que vas así un poco más inclinado y el manillar es un poquito más, pues no sabría cómo decirlo, en esta posición pues nunca me duele el codo, es como que no, mi hombro no tiene que hacer esa fuerza, sino que ya la hace la muñeca. Lo que estoy haciendo últimamente es que si tengo que hacer tramos muy largos, en vez de ir así tan erguido, intento echarme un poco para adelante y conducir así, que luego me empieza a doler la espalda también, pero bueno, no se puede tener todo. Y ya para ir terminando esta primera parte de la review sobre la moto, os voy a enseñar la parrilla que le he puesto. Yo quería ponerle los Givi Trekker Outback. En algún momento del año próximo es posible que le ponga las maletas laterales también. Entonces, como el Trekker Outback es de aluminio, yo lo que no quería era una parrilla de plástico, que se puede poner también. Y esta, pues no sé la referencia, H5 o H9, algo así. Es una parrilla de aluminio, es bastante grande. Igual está pensado para otras motos más grandes, pero no queda nada mal en esta moto. La única parte mala de estos hierros que hace Givi es que hay que quitarle las agarraderas. Y las agarraderas eran especialmente bonitas en esta moto. Entonces, cuando me dieron la moto sin las agarraderas, me dio un poco de pena, pero bueno, es una pena estética, en realidad tampoco pasa nada. Lo que no me gusta tanto es esta pieza plástico, que se ve aparte plástico cutre, que yo esto pensé que era un embellecedor que me habían puesto en el taller o algo así, y no, es Givi, en el pack incluye este plástico, y la verdad es que me parece una cosa muy cutre. No sé si se ve ahí bien en la cámara, pero como que hasta la tecnología que usaron para doblar el plástico es mala, que el plástico quedó como mal doblado, como medio agrietado ya de fábrica. Sospecho que el motivo de esto es que es una especie de caucho para reducir las vibraciones o algo así, porque si no, no entiendo a qué viene este cacho tan mal puesto. Y no me voy a enrollar ya mucho más con la parrilla, porque haré un vídeo aparte para hablar del Trekker Outback. Lo único es decir que si en vez de ir por Givi vas por Seat, los Seat han hecho otro sistema, de manera que el hierro viene por aquí, no sé exactamente cómo va enchufado, y se mantienen las agarraderas originales de Honda. Así que si no quieres ponerle un maletón tan grande como el mío, pues igual Seat es una mejor opción. Una cosa que se me había olvidado, casi se me olvida. Esta parte de adelante, o sea, esto está fatal, en mi opinión. O sea, yo no sé cómo puedes hacer una moto y meterla en la categoría de aventura de la marca y ponerla esta parte de adelante. Está todo súper desprotegido. Fijaros, el filtro de aceite como está todo lleno de barro. Y no os creáis que he estado todo el día haciendo road, que va, esto es ayer por unas carreteras así de barro que me metí y tal, pero poco más, poquita cosa, y claro, es que cualquier piedra que salte va a ir directa a los colectores, al cárter y al filtro de aceite. He puesto ahí en la lista de deseos comprar algún tipo de protección o algo, pero bueno, al margen de las protecciones que yo le pueda poner a mayores, me parece que esto está mal por sí, que está mal hecho. Los modelos antiguos llevaban como una quilla de plástico que simplemente para estas cosas ya iba perfecta. Aquí pues no sé si es que intentaron darle la estética de una Naked o si era por ahorrar costes. Para mí no tiene sentido esto. Y no es solo que no tenga sentido, es que no funciona. Mirad toda la mierda como salta para arriba desde el radiador, que está lleno de mierda, hasta ahí. Otra cosa que casi se me olvida que quería decir es esto. Honda lo hace al revés que prácticamente el resto de los fabricantes. Según Honda, la forma más ergonómica y mejor es poner aquí el claxon y aquí los intermitentes. Pero en el resto de las motos es al revés. Yo toda la vida aquí tuve intermitentes y aquí tuve el claxon. De hecho, el claxon es demasiado protuberante. A mí lo que me pasa personalmente es que le doy muchas veces accidentalmente, porque me he apoyado, como está el botón tan expuesto y además fijaos que tiene tan poco recorrido, nada que le des ya suena. Más de una vez me ha pasado de parar el coche delante y decirme ¿qué pasa? Y yo decirle no, perdona, que es que soy medio subnormal. Pero vamos, que esto es una tontería al final, que te acostumbras y ya está, da igual tenerlo en un sitio que en el otro. Bueno, pues ya para ir terminando esta primera parte de la review, porque el día está lluvioso y me están comiendo las moscas. Para los que no lo sepáis, estamos en época de echar el estiércol en el campo y eso implica que está todo lleno de moscas y me están haciendo la vida bastante imposible en esta review. Mi opinión personal, ¿me gusta o no me gusta? A mí la verdad es que estoy bastante contento con la moto. Yo entiendo que si quieren vender la moto como Adventure y Trail, podrían haber ido un poco más allá y, por ejemplo, arreglar el tema aquí del frontal, ponerle alguna quilla, es que ni que fuese algo de plástico, algo decorativo para tapar eso y que no fuese la mierda toda directamente a los colectores y al radiador. Luego hay otras cosas que quizás pueden ser más opcionales, como aquí los protege cubrepuños o algo. La toma de 12 voltios, que hoy en día empieza a ser bastante estándar, porque es simplemente un cable que va a la batería, que a Honda le hubiese costado nada ponerlo y a mí me ahorraba un montón de dinero. También es cierto que a lo mejor Honda lo único que pretendía era hacer una moto con estética trail para la gente de la ciudad, y en ese caso yo creo que les ha salido bien, porque están hinchándose a vender CB500X como churros. Mi caso concreto, que era tanto el de tener una moto para moverme en la ciudad, bajar al centro y quedar para tomar un café con los colegas, como luego hacerme un viaje de 600 kilómetros, tengo que decir que para mí es la moto ideal. Si me hubiese comprado algo más grande como un V-Strom o una 850 GS, probablemente hubiese ganado más en touring o hubiese ganado más a lo mejor en off-road con la GS, pero claro, hubiese perdido muchísimo a la hora de aparcarla al lado del coche en el garaje, que no necesita mucho espacio, y también a la hora de moverme por la ciudad, porque esto al final es muy delgada la moto. Es una cosa que se me olvidó mencionar antes, pero que es importante, que es muy delgada, y solo te das cuenta si la pones al lado de otra moto más grande, porque por la estética que tiene
tiene parece una moto muy grande, muy alta, pero cuando le pones al lado otra moto más grande dices, coño, qué pequeña es la 500X. Y eso lo notas sobre todo, pues eso, cuando vas conduciendo por ciudad, la manejabilidad que tienes, que es una manejabilidad más típica de otras motos más pequeñas. Y bueno, que ya estoy cansado de hablar yo solo, creo que esto es suficiente información para hacer una primera review de la moto. Haré una segunda review ya conduciendo en marcha y hablando de las sensaciones mientras se conduce, que puede ser otra cosa interesante. Y si alguien tiene alguna pregunta concreta, pues ya me lo pone en los comentarios y yo intento contestarlo a todo el mundo, siempre y cuando no sea algo muy técnico, que no es muy fuerte. Así que espero que os haya gustado la review, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¿En serio te acabas de mirar 16 minutos de vídeo? Oye, pues muchas gracias porque a mí me ha costado bastantes horas editarlo. Antes de irme solo quiero agregar un comentario y luego un comunicado oficial. Es posible que si acabas de ver este vídeo estés pensando en comprarte una CB500X, le estés dando muchas vueltas y no sepas si es la moto que quieres o no, o si hay otra que va a ser una mejor opción. No te preocupes, todos hemos estado ahí y al final la moto que te compres seguro que te gustará. Aún así, una de las mejores respuestas para esta pregunta es la que comenta un motoblogger inglés afincado en Lisboa, creo que está el tío, que tiene un montón de motos. Tiene una R, tiene una scooter de 125, tiene una Naked de Triumph y tiene una 500X. Y este tío comenta que su CB500X no es la moto que menos consume porque tiene una scooter de 125, no es la moto que más disfruta conduciendo porque tiene una Triumph, pero sin embargo sí que es la moto que más usa. Y si tuviese que quedarse solo con una moto, él dice que elegiría la CB500X porque sin ser la moto sobresaliente en nada, es la que está más o menos bien en todo. Si estás mirándote este vídeo es probablemente porque todavía no tienes muy claro el tipo de conducción que vas a hacer en el futuro. De modo que la 500X probablemente es tu moto porque te permitirá experimentar en todas las situaciones a un precio más o menos contenido y con una moto realmente que es una moto de calidad. Bueno, y hasta aquí el tema de la 500X por ahora. Y ahora toca el comunicado oficial. Yo edito los vídeos normalmente el sábado y el sábado que viene viajo a Mallorca porque voy a estar toda la semana con los compañeros de empresa allí. O sea que la semana que viene con toda seguridad no va a haber motoblog porque no tengo cuándo editarlo. ¿Qué pasa? Que después desde Mallorca no me vuelvo para casa, sino que me voy a Praga, como un mes y medio más o menos, y obviamente voy en avión, no voy en moto, así que es muy probable que tampoco haya motoblog, al menos por un mes y medio aproximadamente. Aunque bueno, si no hace demasiado frío, si no nieva principalmente, igual os sorprendo con algo. Si no es el caso, pues nos vemos en Navidades seguramente. Y gracias a todos los que os habéis suscrito últimamente y para los que me seguís insistiendo en que menuda mierda de cámara, que a ver si me compro una decente, os recuerdo, mi apuesta es que mejoraré el equipo cuando llegue a 100 suscriptores, ¿no? La idea es ir haciendo como hitos y a medida que crece el canal, pues ir haciendo cosas, porque si no, si me gasto yo ahora un montón de dinero para comprar un montón de cosas y sin más, es que tampoco tiene gracia, ¿no? Hay que gamificarlo un poco, a medida que vaya creciendo el canal, pues iré comprando cosas y los vídeos serán mejores y espero que siga creciendo el canal. Esa es la idea. Y nada más por hoy. Un abrazo, que empecéis noviembre con muy buen pie, que os abriguéis, cambiad ya los guantes de verano a los de invierno, que ya empiezan a hacer falta, y conducid con cuidado. Hasta la próxima. Chao, chao. Aquí esperando mi aparición y no salgo. Este canal está decayendo cada día más.